Seminario de Teología, 14 de junio de 2024. Claro, el enfoque moderno tiene mucho más la perspectiva histórica, como histórico-crítica. Entonces hace mucho énfasis, por ejemplo, sobre la historicidad de un cierto episodio, o sea, qué niveles de historicidad puede tener una cierta narración, qué cosa, por ejemplo, refleja lo que puede haber sido la experiencia real del momento que se está narrando y qué cosa el narrador incluye que en realidad reflejan, por ejemplo, una situación posterior, ¿no? La situación, por ejemplo, de la comunidad joánica. Por ejemplo, Brown escribió este libro sobre la comunidad del discípulo amado, ¿no? Que ese es un librito corto, pero muy interesante, que recomiendo mucho o sea, no que recomiendo, sino que es parte de la, de la lectura obligatoria. Eh, que narra como la historia de la comunidad joánica, reconstruida precisamente a partir de diferentes expresiones que uno encuentra en el texto del Evangelio y también en el texto de las cartas, Evangelio y cartas, como que reconstruye en grandes líneas, ¿no? Como momentos de la comunidad joánica, que es una comunidad de la que nosotros podemos decir más que de otras comunidades, o sea, podemos reconstruir un poco más de lo que ha sido su historia, precisamente a través como de referencias que el evangelista, el narrador, incluye en la narración y que no coinciden con el nivel histórico del momento en que Jesús actuó. Entonces son como reflexiones a posteriori, que ayudan a entender cómo la reflexión sobre un cierto tema se desarrolló a lo largo de esas décadas que van desde la experiencia que el discípulo hizo de Cristo en los años 30 al momento en que él murió, que fue hacia finales de siglo, porque Juan vivió muchos años, ¿no? Y entonces él y su comunidad, digamos que tuvieron una historia, como una evolución. Eso un poquito lo veremos también comentando esta parte que vamos a ver hoy día, lo veremos más en concreto. Digamos, esta parte que vamos a ver hoy, a partir del 19, sería donde termina el prólogo. El prólogo, bueno, está centrado en un momento que es como anterior a la venida histórica del verbo encarnado. Habla del verbo en su preexistencia, ¿no? De cómo el verbo preexistía y de cómo entonces el verbo se encarna. Entonces incluye una dimensión trascendente que técnicamente se llama de la preexistencia del verbo, ¿no? El verbo en su preexistencia. Pero al mismo tiempo el prólogo, como lo vimos, incluía versos donde habla de un personaje histórico y de cómo este personaje histórico introduce al verbo encarnado. Según algunos autores, estos versos que se refieren a Juan el Bautista, ¿no? El personaje que presenta a Jesús en los versos, yo acá para distinguirlos los puse en azul. Apareció un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. O sea, ese es el prólogo en un sentido más histórico. O sea, lo que le hace de prólogo histórico al verbo es el testimonio de Juan el Bautista. Y también más abajo en el verso 15. Juan da testimonio de él, ¿no? Y grita diciendo, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía primero que yo, ¿no? Esto que viene después de mí, ¿qué significa en el lenguaje bíblico este venir después de mí? O sea, Juan el Bautista dice, el que viene después de mí me ha precedido. ¿Qué significa venir después de mí? Alguien que viene después de uno, que quiere expresar. Como que su hijo, Eh, Podría ser su hijo, su claro, pero en este creación, caso, pero este no es el caso. En este una caso, más que creación, hijo, se trata de creación. Juan el Bautista es un personaje carismático, ¿no? Que tiene todo un movimiento de gente que lo sigue, o sea, de discípulos, ¿no?
él bautiza y tiene gente que se va a bautizar, pero hay algunos que lo siguen, o sea, hay algunos que van a bautizarse y después vuelven para su casa, ¿no? Pero hay otros que lo siguen, que son sus discípulos, tienen un movimiento. Entonces, en el fondo, venir después de mí significa el que de algún modo pertenece a mi movimiento. Entonces, esto nos da un dato histórico importante que, que se refleja específicamente en el cuarto evangelio, que en el fondo los inicios de la vida pública de Jesús muestran a Jesús como un discípulo de Juan el Bautista, alguien que viene después de él, que va a hacerse bautizar de él y que tiene una cierta conexión con él, ¿no? Pero del que Juan el Bautista revela que en realidad es alguien que es de mayor nivel, ¿no? Porque existía primero que yo, donde el primero que yo tiene un peso, en este caso de carácter teológico, ontológico. Existía primero porque Él es el verbo encarnado, o sea, existía en la preexistencia, existía incluso antes de la creación del mundo, ¿no? De manera que según algunos autores, estos versos en azul que hablan de Juan, donde habla Juan el Bautista, fueron el originario prólogo. O sea, el prólogo antiguo partía con Juan el Bautista presentando al personaje de Jesús, ¿no? Como el testimonio humano principal que lo introduce. Y entonces eso se reengancharía del 19, donde parte de nuevo con, y este fue el testimonio de Juan, ¿no? Y ahí parte la narración que llamaríamos más histórica. Partamos entonces de acá. ¿Quiere partir Alexander? Sí, profe, desde la 18, adiós, Del 19, 19. que es donde se reengancharía la narración, llamémosla histórica. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó, y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué? Pues, ¿eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos y le preguntaron, ¿por qué? Pues bautizas si no eres tú Cristo, ni Elías el profeta. Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, y yo no le conocía. Pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. El día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos, fijándose en Jesús que pasaba. Dice, He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde vives? Les respondió, venid y lo veréis.
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora de sí. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Ese se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó de Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir a Galilea, se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió, ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, desde que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, eres, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Jesús le contestó, por haber dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bien, y aquí termina entonces el capítulo primero y hay bastante cosas importantes aquí. Voy a cerrar la ventana porque aquí este perro me sigue molestando. Oh, ¿qué ocurre aquí en la primera escena? ¿Cómo se podría resumir la primera escena de esta, como de esta narración histórica? Básicamente creo que es la presentación de el bautizo y su significado real, ¿no? Como que aquella trascendencia, porque cuando le menciona, si bien yo soy el que está bautizando, hay alguien aquí que tú no estás viendo. Entonces, Está el tema, sí, sí, está el tema del bautismo, pero no es el primer tema. ¿Cuál es el primer tema? ¿Y cuál es, y qué está pasando en esta primera escena? Juan es, los fariseos consultan a Juan si él es, Jesús, el elegido, y él responde que no. Claro, claro, esa es como la escena principal. Hay una investigación, ¿no? O sea, en el fondo, desde Jerusalén. Cuando se dice los judíos, esta es una expresión característica del Evangelio de San Juan. Los judíos, que llama la atención, ¿no? Porque los judíos, o sea, en este contexto narrativo, todas las personas que intervienen, todos ellos son judíos. Entonces suena un poco raro que diga los judíos enviaron desde donde él, desde Jerusalén. No, se entiende que es raro. Es como si ustedes están en Arequipa y viniera alguien de Lima y el narrador dijera, desde Lima los peruanos enviaron a Arequipa sacerdotes a preguntar. Pero Arequipa y Lima todos son peruanos, entonces ¿por qué decir, se entiende que la rareza de la expresión, ¿no? Los judíos enviaron. Entonces es uno de los indicios que muestran que el narrador cuando escribe, si bien tiene en mente el contexto de la que vivió realmente Juan el Bautista, pero tiene en mente una situación posterior, cuando la comunidad cristiana, en particular la comunidad joánica, está ya separada oficialmente del judaísmo. Y por lo tanto los judíos indica no los judíos en general, todos los judíos, sino más bien indica como las autoridades religiosas judías que ya ven a los cristianos como alguien diferente. Entonces judíos aquí es como sinónimo de las autoridades judías.
no cualquier persona judía, ¿no? Entonces las autoridades, por judíos hay que entender eso, enviaron entonces sacerdotes y levitas. Levitas son también una clase de sacerdotes, ¿eh? A preguntarle quién eres tú, ¿no? O sea, cuál es tu identidad, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieren decir con esta pregunta? ¿Quién eres tú? O sea, partamos de la respuesta. ¿Cómo responde él a esta pregunta? No dice yo soy Juan, porque le pregunta ¿quién eres tú? Él podría haber dicho, bueno, yo soy Juan, tal y tal, ¿no? No dice yo soy Juan. Su respuesta es más bien, Yo no soy Cristo. claro, es una respuesta negativa. Lo que ellos Ujú. quieren saber es si él es el Cristo. Cristo es una palabra griega ¿qué significa Cristo? En griego, Christos. Mesías. Mesías es la palabra hebrea, ¿sí? ¿Y qué significa en castellano? Porque aquí él lo está diciendo en griego para su público griego. Claro, la Significa palabra ungido. Mesías sería la palabra hebrea, Mashiach, y traducido al castellano Ungido. sería el ungido, claro, el ungido. ¿Y quién es el ungido? Jesús. Sí, pero ¿en qué rol? ¿Cuál es el rol? Claro, es un título que asume Jesús, pero es un título de alguien que se esperaba, ¿no? Se esperaba al ungido. Pero ¿cuál es el rol del ungido? ¿Quién es? Salvador. Antes que eso, más que Salvador, porque ese es un título que se le agrega después. Más que Salvador, ¿a quién se le ungía en la tradición del Antiguo A Testamento? los reyes, sacerdotes. Claro, principalmente a los reyes. Claro, principalmente el ungido es un rey, ¿no? Y también después sacerdote, ¿no? Pero implica un rey. O sea, es el rey que tiene que venir a rescatar el pueblo, ¿no? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido que tiene que venir a rescatar el pueblo? Porque Juan el Bautista es un personaje carismático que tiene discípulos, que bautiza, y entonces surge la pregunta por su identidad, por su rol. En el fondo, las autoridades quieren saber cuál es tu rol. ¿Eres tú el ungido? Y él, en el fondo, dice que no, y lo dice de un modo muy insistente. Confesó y no negó y confesó. O sea, él lo dice con mucho énfasis. Seguramente esto también refleja una situación posterior. O sea, el que escribe tiene en mente la situación del momento, ¿no? Donde se produce esta investigación y la situación posterior. Seguramente existió un momento posterior a la muerte y resurrección de Jesús en el que todavía existía un movimiento de Juan el Bautista. Y muchos todavía pensaban que Juan el Bautista sí era el Mesías, ¿no? Y seguían bautizando en el nombre, o sea, con el bautismo de Juan el Bautista. Nosotros encontramos, por ejemplo, discípulos de Juan el Bautista en los Hechos de los Apóstoles, bautizando en Asia Menor, que es la zona de la comunidad joánica. O sea, sabemos que existían comunidades bautistas de Juan el Bautista varios años después de la muerte y resurrección de Jesús, que significa que el movimiento de Juan el Bautista fue un movimiento que duró tiempo después, varias décadas después. Y entonces el evangelista, Juan, digamos, el que guiaba a la comunidad joánica, se preocupa de aclarar que definitivamente Juan el Bautista no es el Mesías, que hay que despejar el campo de esta posible confusión, ¿no? Oh, y la segunda pregunta está relacionada con la primera. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No lo soy. Claro, aquí Elías, bueno, ¿quién es Elías como personaje histórico? Es un personaje importante del Antiguo Testamento. Carlos, ¿no? ¿Nadie se acuerda? Elías, Exactamente qué fue. No, ¿cómo?
O sea, pregunta por quién es Elías. ¿Quién es Elías? ¿Sí? O sea, claro, entiendo que Elías era un profeta que había sido enviado a, digamos, mm, purificar al pueblo de Israel o anunciar sobre todo a los del pueblo de Israel que se habían distanciado de la religión, de la fe judía, que regresaran a esta fe, digamos, ¿no? Claro, claro, a purificar de la idolatría que se produce en Israel en la época posterior a la monarquía de David y Salomón, en la monarquía, en la época de la monarquía que está, digamos, entre Salomón y lo que será después la deportación de los judíos a Babilonia, ¿no? O sea, ese tiempo histórico en que todavía existe una monarquía, pero posterior a Salomón, en que el pueblo se va corrompiendo con la idolatría. Claro, y Elías viene a purificar de la idolatría, ¿no? De hecho, uno de los episodios más famosos de la epopeya de Elías es la masacre de los sacerdotes de Baal, ¿no? Que él los desafía a una prueba para ver quién realmente era el enviado de Dios, ¿no? Y Dios manda el fuego del cielo para confirmar que, digamos, que Elías es el verdadero profeta, y a continuación Elías los masacra, los elimina físicamente, ¿no? A todos los sacerdotes de Baal. Y finalmente Elías era famoso por el episodio con el que concluyó su vida, que le daba como un prestigio muy especial. ¿Cómo concluye su vida Elías en el relato del Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes? ¿Alguien se acuerda? Elías no se muere, sino que tiene como una especie de asunción al cielo en un carro de fuego. Como que viene un carro de fuego y él es asumido al cielo. Y entonces este como final especialmente, diríamos, como espectacular, ¿no? O sea, como prestigioso de la figura de Elías, único, digamos, la única figura que es como raptada prácticamente al cielo en un carro de fuego. Entonces, en la teología hebrea relacionaba a Elías con la segunda venida, o sea, cuando viniera el Mesías al fin del mundo, el que lo iba a preanunciar iba a ser Elías, o sea, iba a ser, en otras palabras, es una figura importante en todo lo que se refiere a los relatos escatológicos que se refieren al fin del mundo, el precursor, en el fondo, del que va a ser el Mesías. Es interesante que aunque aquí Juan el Bautista dice, no soy Elías, sin embargo hay un pasaje famoso de los evangelios sinópticos cuando Jesús sí identifica a Juan el Bautista con Elías. Dice, Elías ya vino y ustedes no lo escucharon. O sea, en el fondo está confirmando que en un sentido sí Elías coincide con Juan el Bautista porque es el precursor. O sea, esta figura de precursor del Mesías sí es apropiada a Juan el Bautista. Por eso Jesús dice, sí, él es Elías, pero él no se lo autoatribuye, sino que es Cristo que se lo atribuye. Es Jesús quien se lo atribuye a él. Bueno, y algo parecido es esta fórmula, el profeta. Aquí es importante el artículo. No está diciendo, eres tú un profeta, ¿no? Porque es obvio que Juan el Bautista es un profeta, ¿no? El propio Jesús confirmará que él había sido un profeta y un profeta importante, ¿no? Pero decir el profeta nuevamente nos proyecta en un ámbito de la teología escatológica. O sea, el profeta iba a ser alguien que iba a aparecer también en un contexto del fin, como de la venida del Mesías, ¿no? Entonces, el profeta, se decía que iba a llegar un profeta semejante a Moisés. O sea, era un profeta en particular, especial, relacionado con los últimos tiempos. Entonces, él dice, no soy el profeta, ¿no? No quiere decir no soy un profeta, obviamente él sabe que es un profeta, pero no es el profeta en este sentido escatológico. Entonces, bueno, le pregunta, ¿quién eres? Y, eh, ¿Y qué contesta él?
yo soy la voz, soy una voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿no? O sea, sí es una voz, en el sentido evidentemente de voz profética, que clama en el desierto. Bueno, él está predicando en el desierto. En verdad, si ustedes van a ver el pasaje de Isaías donde está esa profecía, la profecía suena más bien, soy voz del que clama, dos puntos, en el desierto rectificad el camino del Señor. O sea, es un camino en el desierto que tiene que ser rectificado. Pero como Juan el Bautista predica en el desierto, estamos en el desierto de Jordania, en el desierto del valle, está alrededor del valle del Jordán, donde estaba Juan el Bautista. Entonces él le atribuye a su entorno esta calificación de desierto. Soy voz del que clama en el desierto. O sea, soy el que anuncia. Y entonces sí confirma que anuncia en el fondo al Mesías, ¿no? Aquí, por ejemplo, San Agustín insiste mucho en esta autocalificación de Juan el Bautista como voz, porque contrapone voz a verbo. Cristo es el verbo y Juan es la voz, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la voz y el verbo? Que la voz es algo externo, que anuncia externamente, es el signo externo, y verbo, en cambio, es el contenido del mensaje, es el mensaje mismo, ¿no? Entonces, voz en ese sentido es funcional, tiene una función, una misión como de presentar, de anunciar al contenido que es el verbo. Oh, y aquí se hace una acotación importante. Los enviados eran fariseos. Primero se dice que eran no sumos, que eran sacerdotes, pero ahora se dice que eran fariseos. Y eso nos da una indicación importante. ¿Quiénes son los fariseos? Que son una figura que se encuentran a menudo en los relatos evangélicos, también en los relatos sinópticos. ¿Quiénes son los fariseos? Los judíos, Pero no los judíos en general, sino que son un movimiento dentro de ajá, los un judíos. pequeño. ¿Mm? Ujú. Claro, son un movimiento religioso, especialmente como estudioso de la ley y observante de la ley. O sea, son los que se presentan como los más celosos, como empeñosos, conocedores de la ley y observantes de la ley. Esos son los fariseos. Y es interesante que dice aquí que son fariseos cuando antes ha dicho que eran sacerdotes, porque eso, antes había dicho que no, porque eso también nos da como un doble plano cronológico. En el tiempo de Juan el Bautista, cuando Jesús inicia su vida pública, los sacerdotes eran importantes. Pero después, en las décadas siguientes, después de la muerte de Jesús, pero sobre todo después de la destrucción de Jerusalén, que nosotros mencionamos que fue varias décadas después de la muerte de Jesús, en el año 70, el sacerdocio judío terminó, porque al terminar el templo, terminó el sacerdocio. Ya no existían sacerdotes. Pero sí siguieron existiendo los fariseos. De manera que después de la catástrofe de la como destrucción de Jerusalén por los romanos y destrucción del templo, deja de existir el sacerdocio y el único movimiento importante que queda en el judaísmo como líderes religiosos son los fariseos. Por eso los fariseos son aquellos judíos importantes con los que la comunidad cristiana en el fondo tiene relación. Por eso aquí pone el acento, dice, eran fariseos. O sea, que hay una polémica aquí con los fariseos. Y la polémica gira en torno al bautismo. Aquí entra el tema del bautismo. ¿Por qué bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces está el tema del bautismo en el fondo de Juan en contraste con el bautismo del Cristo, ¿no? Y bueno, ¿qué contesta Juan? ¿Qué contesta? Léanlo, tal lo dice.
Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Claro, yo bautizo con agua. Aquí hay un sobreentendido, claro, porque en el fondo está diciendo, en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Este sobreentendido lo podemos complementar con lo que dice la tradición de los evangelios sinópticos, que contraponen agua a espíritu y fuego. Dicen los sinópticos que, claro, el Cristo bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, hay una contraposición entre agua y espíritu. Claro, Juan bautiza con agua. En el fondo quiere decir, el agua es un signo importante de purificación, ¿no? El bautismo de Juan es un bautismo de purificación, ¿no? Las personas iban a confesar, como arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y eran purificados. Es un signo de purificación. Pero en el bautismo del Mesías verdadero, del Cristo, hay algo más, está el Espíritu. O sea, no está solo la purificación de los pecados, sino que está la comunicación como del Espíritu Divino, como este concepto como de la divinización, ¿no? Que es muy importante en San Juan. Solo que aquí no se es curioso, sí, es extraño en cierta forma, que no se menciona explícitamente el Espíritu, pero sí se mencionará mucho en los capítulos que siguen a continuación. Está uno a quien no conocéis, ¿no? Que viene detrás de mí, o sea, aparentemente es mi discípulo, pero a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia, que él verdaderamente es superior, ¿no? Y aquí termina esta primera escena en que parte esta como investigación sobre Juan el Bautista y este contraste, esta presentación que hace Juan el Bautista en negativo. O sea, yo no soy el Cristo, viene uno que es superior a mí. Pero después sigue presentando, o sea, Juan el Bautista no termina aquí su función, ¿no? Sino que sigue siendo importante en la presentación de Cristo, de Jesús a otras personas. Al día siguiente cambia la escena, ¿no? Al día siguiente que ha tenido lugar esta investigación, parte otro anuncio. Al día siguiente ve a Jesús. Aquí sí finalmente aparece Jesús en la escena, ¿no? Entonces Jesús aparece en la escena, en el cuarto evangelio, eh, presentándose a Juan el Bautista. No, no aparece nada, a diferencia de la tradición sinóptica, no aparece nada de Jesús en su vida anterior, ¿no? En su infancia, su adolescencia, no se dice nada de su vida anterior. La primera aparición de Jesús es cuando lo ve venir Juan el Bautista, ¿no? Ve a Jesús venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y repite la frase anterior, ¿no? Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Entonces, claro, aquí dice, Él verdaderamente es como la fuente de esta purificación, ¿no? El agua purifica, pero no soy yo que quito el pecado del mundo, el pecado del mundo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo es este, ¿no? ¿Por qué dice el Cordero? ¿Qué significa el Cordero? ¿Cuál es el trasfondo bíblico de esta figura? Carlos, si te pudiéramos ver también mejor, ¿no tienes cámara? No, estoy con la computadora que no tiene cámara. ¿Cómo? Estoy con la computadora que no tiene cámara. Ah, ya. Ya, profesor, la figura del cordero viene del hecho de que antiguamente en las propiciaciones judías, lo que se llevaba a cabo en el sacrificio, digamos, para la expiación o perdón de los pecados del pueblo de Israel, era el sacrificio de un cordero, cuya sangre se derramaba, no me acuerdo el nombre de esto, pero se usaba justamente para este rito que comento, ¿no? Entonces, claro, si se entiende que bajo la antigua ley, quien era sacrificado era un animal, un cordero para el perdón de los pecados,
con la nueva ley viene un nuevo Cordero, el Cordero de plenitud, el mismo Cordero de Dios, que es quien va a terminar librándonos por completo de nuestros pecados. Es por eso que se usa la figura del Cordero para referir. Sí, pero tiene que ver con un ritual específico, o sea, es una fiesta específica, ¿no? ¿A qué fiesta, y a qué episodio Ah, específicamente se se refiere refiere? a la Pascua judía de repente que se conmemora, claro, que se menciona en el libro del Éxodo y se empezó a conmemorar todos los años en el pueblo de Israel. Claro, es la fiesta de la Pascua judía, es el relato del libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Y Dios entonces dice que tienen que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero tienen que pintar como el dintel de la puerta, ¿no? Y cuando el ángel exterminador pase, porque va a pasar el ángel que extermina a los egipcios, ¿no? A los animales y después incluso a los hijos, a los primogénitos, a los niños primogénitos de los egipcios, ¿no? Hasta incluso el príncipe, el hijo del faraón, ¿no? Eh, pero cuando pase el ángel exterminador, se saltará las puertas que están marcadas con la sangre del cordero, ¿no? Eh, bueno, Pascua significa eso, paso. Y el primer sentido de la palabra paso es precisamente el paso del ángel exterminador, ¿no? Que extermina a los egipcios, a los animales y incluso después a los niños, ¿no? Entonces, claro, el verdadero cordero es entonces esta, claro, referencia fuerte al rito de la Pascua judía, del paso, ¿no? Y es un tema clave de todo el Evangelio, ¿no? Entonces aquí Juan el Bautista está anunciando un título cristológico que será fundamental, ¿no? Cristo es fundamentalmente el Cordero, el que viene entonces a sacrificarse para quitar el pecado del mundo. Oh, y aquí dice algo curioso, dice, yo no le conocía. Esto crea un problema porque según la tradición sinóptica, sí Juan conocía a Jesús, incluso era en cierto modo pariente, ¿no? Porque se narra sobre todo en el Evangelio de Lucas que María va a visitar a su pariente Isabel cuando está embarazada de Juan, ¿no? Y entonces se conocen, ¿no? Y eran incluso parientes. Entonces es extraño que aquí dice, ahí, bueno, la narración de Juan plantea muchos enigmas, ¿no? Históricos en relación a la tradición sinóptica, no, que no es fácil eh, resolver. Una hipótesis puede ser de que en el fondo no le conocía en todo su, o sea, en toda su calidad de cordero. En el fondo yo lo conocía, podía conocerlo en un sentido humano, ¿no? Pero realmente no tenía conciencia hasta que me fue dada una revelación especial hasta aquí en la orilla del Jordán. De hecho, da testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él, ¿no? Esta imagen de la paloma que baja sobre Jesús en el momento del bautismo en el Jordán es algo que también nos refiere la tradición sinóptica, ¿no? Y que ha quedado en la iconografía, se ve siempre, ¿no? En la escena del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Sin embargo, la diferencia aquí es que el que lo ve es específicamente Juan, que muestra cómo Juan tiene un rol preponderante aquí en la tradición joánica. Claramente la comunidad joánica tiene lazos muy importantes con la comunidad bautista, con la comunidad de los discípulos de Juan el Bautista. Porque es él en particular, no es todo el mundo, sino que es él en particular, ¿no? Que ve al Espíritu bajar como paloma del cielo y quedar sobre él, y ahí en el fondo él recibe como la revelación más específica que en el fondo Jesús es el Mesías, ¿no? Es parte del testimonio. Fíjense que muchas veces se repite en referencia a Juan el Bautista esta fórmula, dio testimonio, o sea, es el testigo clave que introduce
la misión de Jesús en el Evangelio. Y también es el testigo clave que introduce Jesús a los primeros discípulos. Claro, aquí por fin aparece el Espíritu Santo, ¿no? Antes había dicho, bautiza con agua, yo bautizo con agua, ¿no? Y finalmente aquí se dice que bautiza con, ¿no? Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Agua, Espíritu Santo. Aquí claramente está la contraposición. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios, ¿no? Entonces él es como el testigo principal. Fíjense que muchos comentaristas notan, eso es interesante, que todo el Evangelio en conjunto está construido como una especie de gran investigación sobre Jesús, de una especie de proceso, donde aparecen una serie de testigos para testificar diferentes aspectos de la identidad y de la misión de Jesús, ¿no? De hecho, parte en la propia narración del Evangelio con esta interrogación, van a interrogar, van a investigar. Es como desde el inicio hasta el proceso, que después se hará delante de Pilato, todo aparece organizado como un proceso, como una investigación, ¿no? Mm, bien. Siguiente escena, entonces, como ven, todo esto como inicio de la narración histórica no es unitario, sino que tiene una sucesión de escenas, ¿no? Primero la investigación de las autoridades judías que interrogan a Juan, y ahora viene en cambio la escena de Juan con los primeros discípulos de Jesús. Pero como ha pasado tiempo, releamos esta parte para refrescarla, porque aquí empieza una escena diferente. Viviana se nos fue. ¿Tú, Carlos, podrías releer esta nueva escena donde ya los protagonistas van a ser los primeros discípulos? Alexander, ¿sigues ahí? Sí, profe. Ah, ya, no, Carlos veo que no me responde. Eh, Tú podrías releer esta parte para releer esta escena. Porque aquí cambia de escena y esta escena con los discípulos es importante. Desde la Esta 35. escena que parte en el 35. Al día siguiente, fíjate que hay todo este primer capítulo está ordenado con una sucesión de día en día. Al día siguiente. Ujú. Había empezado aquí el 29. Al día siguiente. Son tres escenas diferentes. Aquí ya vamos en la tercera. Una por cada día, ¿no? Al día siguiente. Entonces, al día siguiente, Al reléelo de día acá, del siguiente. 35. Ujú. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos, fijándose en Jesús que pasaba. Dice, he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y dijeron a Jesús, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió, venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos, que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Todavía leo un poquito más. Hasta que cambie el día, hasta el otro día. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, y quiere decir piedra.
Y termina ahí porque después cambia de día, ¿no? Al día siguiente. ¿Qué pasa entonces en este tercer día? Aquí pasa algo muy importante, ¿no? Carlos, ¿sigues ahí? No, parece que no. Alexander, entonces. ¿Qué, qué es aquí lo importante que pase, como el punto central? Que encontraron a Cristo, profe. O sea, claro, encontraron a Cristo, ¿quiénes? Los dos discípulos, Juan y ¿Dónde menciona Juan? Aquí, cuidado con Juan. ¿Cuántos Juanes tenemos acá? dos, profe. Dos. ¿Dónde está uno y dónde está el otro? Juan, eh, Ahí el primero, el Juan, 35. claro, Juan que está en el 35, lo voy a colorear en rojo. Este Juan sigue siendo el mismo, obviamente, Juan el Bautista, ¿no? Ujú. Entonces, claro, aquí tenemos un punto importante, que Juan el Bautista figura como el que presenta a Jesús a sus primeros discípulos, que después serán los principales entre los 12 apóstoles, ¿no? Simón Pedro, ¿no? Primero Andrés, coloquémoslo en azul. Andrés, su hermano Simón Pedro, y estos figuran como discípulos de Juan el Bautista. Entonces aquí nos da un dato importante, que en el fondo Juan el Bautista tenía discípulos, pero en el fondo les está diciendo, al aclarar que él no es el Mesías, el Espíritu Santo le ha revelado que Jesús es el Mesías, entonces los traspasa, hay un traspaso del discipulado, ¿no? O sea, ellos que habían sido discípulos de Juan pasan a ser discípulos de Jesús, siguieron a Jesús, ¿no? Seguir es evidentemente ser discípulo. Juan el Bautista reitera el título importantísimo que ha pronunciado en el día anterior, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios, nada menos, ¿no? Un título muy importante. Claro, aquí los comentaristas naturalmente plantean siempre la pregunta, pero ¿lo habrá presentado realmente así como el Cordero de Dios? O sea, con un título tan fuerte, tan denso como de buenas a primeras, así como de primera presentación. Pero aquí hay una observación importante que hacen algunos comentaristas, es que en arameo la palabra que indica cordero es muy parecida a la palabra que indica siervo. Y entonces puede que haya un doble sentido en el original arameo. La palabra es Tania. Algo así se puede transliterar. Que significa, que significa siervo y también cordero. Ahora, siervo es un término mesiánico más normal, o sea, decir que es el siervo de Dios podría sonar más normal, pero pudiera haber tenido una intención de un doble sentido. Es el siervo, pero el siervo que en realidad va a ser el cordero sacrificial. Considerando que el siervo de Dios aparece también en una famosa profecía de Isaías, donde se habla del siervo que sufre, del siervo sufriente. Voy a poner acá la referencia. Y es Isaías 53. En realidad son varios capítulos de Isaías, pero en torno al 53,
52, 53. Eh, entonces, como, o sea, siervo y cordero son en principio evidentemente dos palabras, dos conceptos diferentes, pero como el siervo en la famosa profecía de Isaías es el siervo sufriente, entonces siervo sufriente evidentemente da la conexión con cordero sacrificial, ¿no? Y entonces ellos siguieron a Jesús, bueno, y simplemente Jesús le pregunta, ¿qué buscáis? Y ellos le preguntan, ¿dónde vives? Y él responde, venid y lo veréis. Y entonces ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Tú dijiste que hay dos Juanes. ¿Dónde está el otro? Alexander. Sí, creo que fue ahí en el 40. ¿Eh? En el 40. Pero explícame dónde está, porque yo en el 40 veo Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿Y quién era el otro? Voy a cambiarle de color a Simón Pedro, porque si no, no se entiende. Carlos. Profesor, se intuye que el otro era Juan Evangelista, es decir, quien redacta este evangelio, en razón de dos cosas. Bueno, por su autoría propia del evangelio como tal, haciéndose pasar por anónimo, digamos. Y lo segundo es porque más adelante, en este mismo pasaje, hay la mención de algo muy específico. No, es más atrás, que es que se hace mención de la hora décima, es decir, es una hora muy exacta que nos dice que muy probablemente la persona que redacta o describe este hecho habla de un momento que fue muy significativo en su vida, tanto que incluso recuerda la hora en que pasó. Y por lo tanto se le puede atribuir al autor del libro, que en este caso sería Juan Apóstolo. Claro, entonces evidentemente Juan era el que estaba junto con Andrés, ¿no? O sea, Andrés era uno de los dos y el otro debe ser entonces el que escribe. Y como el que escribe, nosotros vimos en la introducción que por una serie de elementos es el discípulo amado que coincide con Juan el hijo de Zebedeo. Entonces, claro, esta sería la primera de las presentaciones, como de las autopresentaciones anónimas, ¿no? Que hace el autor. Él estaba en esta ocasión entonces con Andrés. Claro, después Andrés evidentemente irá a encontrarse con su hermano Simón, ¿no? O sea, Andrés primero se encuentra con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Oh, aquí tenemos otro problema histórico en cuanto que hay una desemejanza importante, o sea, hay un problema que resolver en cuanto a que según la tradición sinóptica, según los evangelios sinópticos, no se narra así el momento en que estos personajes pasan a ser discípulos de Jesús, ¿no? Me imagino que ustedes tienen en mente la escena de los sinópticos, o sea, de Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Cuando narra la llamada a Andrés, Simón, Juan, ahí sí se menciona por nombre Juan, ¿no? Eh, ¿Cómo ocurre esta llamada en la tradición sinóptica? De un modo totalmente diferente, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es la escena que generalmente más tenemos en la mente como iconografía, la que ha quedado como en la iconografía cristiana, ¿no? ¿Cómo llama Jesús a sus primeros discípulos? ¿Dónde están? ¿Cuál es el contexto, el lugar geográfico? ¿No? ¿No lo tienen en mente? Voy a abrirlo en el texto entonces, porque es una escena famosa, si no la tienen en mente, vale la pena. Exactamente de qué, profesor. ¿Cómo?
exactamente de qué. ¿Cómo no te escucho? Que no entendí bien respecto de qué escena se refería. La vocación de los primeros discípulos en los sinópticos. ¿Dónde? Sí, me parece que en la mayoría de sinópticos a lo que se refieren es a la pesca milagrosa, ¿no? Donde llama a Andrés, Pedro, Santiago y Juan, que es el pasaje más común para la... Más que la pesca milagrosa. Espera, vamos a abrir el texto. Eh, bueno, viene el momento. Bueno, en los sinópticos está el relato de las tentaciones. Va, aquí adentro arréglame que no logro. Va, voy a mirarlo en el texto impreso porque. Es Mateo 4, verso 18. Mateo 4, 18. Veamos estos 4 versos. Ah, no, tengo que dejar de compartir. Dejar de compartir y compartir de nuevo. A ver, Carlos, lee estos 4 versos entonces. Ya, profesor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Perfecto. Entonces, el lugar y el contexto son completamente diferentes, ¿no? Voy a cortar y pegar eso en el otro texto para tenerlo como paralelo. Copiar. Oh, para que lo tengan en cuenta para el ensayo, para el trabajo que van a hacer. Esto evidentemente es un trabajo importante, digamos, cuando hay un paralelo entre Juan y la tradición sinóptica, sí o sí hay que mencionarlo para comparar, ¿no? Voy a colocarlo en una nota al pie. Ponerlo como referencia, como nota al pie, etcétera, o si hay una comparación más amplia que hacer, como en este caso, ponerlo en el texto mismo también. Vamos a ponerlo como comentario al margen.
Entonces es distinto de partida del lugar, ¿no? Porque Juan el Bautista está en Judea y aquí estamos junto al mar de Galilea. ¿Qué otra cosa es distinta? No, voy a ponerlo como nota porque si no, no lo puedo evidenciar. Nota al pie. Referencia. Nota al pie. Ahí. Profesor, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que en los sinópticos no se menciona que Andrés ni nadie más haya sido discípulo del Bautista. Claro, no se menciona nada que hayan sido discípulos del Bautista, ¿no? Ya este es un punto importante. Evidentemente en la tradición sinóptica no existía esta relación tan directa con el grupo de Juan el Bautista. En cambio, todo parece indicar que en la tradición joánica sí había lazos, ¿no?, entre los discípulos de Jesús y los antiguos discípulos de Juan el Bautista. Eh, y aquí, claro, ellos no eran discípulos de Juan el Bautista, sino que estaban simplemente ejerciendo su profesión. Eran pescadores que estaban trabajando y Jesús los mira, los llama y ellos van, como sin ninguna presentación. Bueno, y evidentemente la otra diferencia aquí importante es que se menciona aquí sí por nombre Juan, el hijo de Zebedeo, ¿no? Están los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y entonces aquí, claro, ese es un elemento importante para identificar con Juan el anónimo que está en el Evangelio de Juan, ¿no? Ahora, evidentemente, existe la posibilidad de conciliar los dos relatos. La manera más usual de conciliarlos es pensar que ambos episodios son reales, pero que ocurrieron en tiempos diferentes. Y lo más lógico parecería pensar que primero ocurrió el episodio narrado en Juan, porque ahí ocurre en el fondo una presentación, ¿no? O sea, está Juan que se lo presenta, entonces tiene una lógica mucho más comprensible, que también hace comprensible el relato aquí de Mateo, donde Jesús simplemente pasa y ellos simplemente lo siguen y no se dice, digamos, sería algo absolutamente como totalmente sobrenatural. Ellos habrían sentido una inspiración totalmente sobrenatural, que obviamente también es posible, no es que en sí mismo sea imposible, pero en presencia del testimonio de Juan, pareciera más lógico suponer que antes de esta vocación a la orilla del mar de Galilea, ellos lo hubieran conocido en este contexto del discipulado de Juan el Bautista. Y entonces se explicaría mejor por qué ahora, claro, habiendo vuelto a su trabajo, etcétera, pero cuando ven a Jesús pasar y que los llama de nuevo, en el fondo sería esta, por así decirlo, la llamada definitiva, ¿no? En la que ellos finalmente dejaron, como que tomaron la decisión final, ¿no? O sea, dejaron la barca y a su padre, o sea, tomaron la decisión definitiva, ¿no?, de dejar su profesión, dejar su familia y finalmente seguir a Jesús. Después hay otra cosa que llama la atención, también en comparación con la tradición sinóptica. Aquí tenemos importantes como comparaciones y contrastes con la tradición sinóptica, ¿no? En el verso 42, cuando se dice, Bueno, Jesús, creo que, claro, de repente, yendo a eso que justamente está por mencionar, en los sinópticos, el cambio de nombre de Pedro, o bueno, antes Simón, se da más adelante en los evangelios sinópticos, cuando claro, reafirma también, digamos, la fundación de la iglesia. Reafirma, no digo que funda en ese momento, pero cuando habla de... exacto, claro, cuando en la famosa confesión de Cesarea, ¿no? Que es Mateo, ese texto también es fundamental, así que también lo voy a pegar aquí al lado. Es Mateo 16, 18. Mateo 16, 18.
Eh, vamos a abrirlo en la Reina Valera. Claro, ¿por qué Jesús le dice eso en ese contexto? Vamos a leer un par de versículos más porque este texto es muy importante, ¿no? La confesión de Pedro. Voy a copiarlo y pegarlo en el otro. Vamos a pegarlo también como nota al pie de página. Después yo les subo este texto con la nota al pie de página porque así tienen todos los textos juntos. Alexander, ¿tú quieres leer este pedacito que es muy importante? Sí, profesión desde el 13. Sí, lee del 13. Lee del 13 hasta... Bueno, léelo todo, que esto es importante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló mi carne, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Claro, esto evidentemente, este episodio es fundamental y este es seguramente, digamos, irrefutablemente, ¿no? El contexto real en que se produjo esta, llamémosla así, investidura de Pedro como piedra, ¿no? Aquí yo en la traducción mantendría el juego de palabras, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra, no roca, sino que sobre esta piedra, porque Pedro es Piedro, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro, y se hace por una confesión. O sea, Pedro hace la confesión de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso, en el fondo, eh, muestra que no, es que, claro, que es muy improbable en un plano estrictamente histórico que Jesús desde el primer momento le haya dicho, tú te llamarás Cefas, ¿no? Eso parece más bien uno de esos modos como literarios de que Juan tiene de anticipar eventos, ¿no? O sea, como que será llamado Cefas después, ¿no? Pero no lo llama Cefas desde el primer momento, porque eso incluía evidentemente todo un proceso y llegar a la confesión de él, de que él es el Cristo, ¿no? Entonces como que anticipa, contrae aquí los acontecimientos, probablemente dando también por sentado de que el lector ya conoce la tradición sinóptica, ya la ha leído, ya conoce, digamos, puede hacer también él el paralelo con el texto de Mateo, y por lo tanto lo que necesita no es en este momento saber en qué momento preciso esto se produjo, sino que como anticiparlo aquí, ¿no? Y de hecho, todo, digamos, una característica básica de este, digamos, transversal de este capítulo es precisamente la anticipación de toda una serie de nombres y títulos, sobre todo títulos cristológicos, ¿no? Referidos al propio Jesús, que aquí como que se condensan para darnos como una presentación, como diríamos, resumida, sinóptica, que anticipa todos los títulos que finalmente serán atribuidos a Jesús, ¿no? Ven que aparecen una serie de títulos cristológicos. Él es el Cordero de Dios,
pero también es el Mesías. Después en el diálogo con Natanael aparece, claro, el del que escribió Moisés en la ley, ¿no? El que había sido profetizado, del que escribieron los profetas. ¿Tú, Alexander, estás apurado o quieres terminar? Porque veo que Carlos se fue, seguramente tenía alguna clase. ¿Tú estás apurado o quieres terminar aquí el capítulo? Sí, profe, tengo clase 6:15 aún. Tengo cuatro Ah, minutos. tienes 3 minutos. Ajá. Ya, entonces solamente voy a terminar aquí la idea. En el fondo, en este encuentro con Natanael, también se completa este cuadro de los títulos cristológicos, ¿no? Natanael es un israelita de verdad, que por lo tanto, por ser verdadero israelita, o sea, un fiel israelita, está abierto en el fondo a un conocimiento verdadero del Mesías. Y aquí entonces se agregan otros títulos cristológicos. Natanael dice que es nada menos que el Hijo de Dios, no, el Rey de Israel, eres el Rey de Israel. Y Jesús también se autoatribuye, en este caso lo hace él mismo, ¿no? Tú, o sea, verás cosas mayores, le dice a Natanael, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre también es un título mesiánico, escatológico, que Jesús se autoatribuye. Entonces, claro, como que completa en este diálogo con Natanael toda la serie de los títulos cristológicos que el evangelista nos quiere presentar de entrada, ¿no? Como una visión completa de su cristología. Bien, si tienes clase a las 6:15, entonces vamos a dejarlo acá y después terminaremos con algunas otras, la próxima vez, observaciones sobre el 1. Bien, un gusto Ya, entonces. profe. Ya, profe, ya nos vemos. Chau, Que esté bien. Chao.